buenas noches, ¿no? Acá estamos en Berlín a 7 horas de diferencia de Lima. Y no, la experiencia de trabajar con Micha es mitad virtual, mitad real. Porque obviamente todo este proceso de esta exposición no hemos podido encontrarnos, ¿no? Por el tema de la pandemia, por el tema que yo estaba viajando a Europa. Entonces, lo que hemos hecho es una serie de reuniones virtuales. Micha me mandaba videos de sus obras, me decía, "Ah, pero vas a apreciar la textura", pero digo, ya Micho, yo ya conozco tu estilo, ¿no? Conozco tu paleta de colores, conozco de qué pie cojeas y conozco cuáles son tus virtudes. Entonces, ya más o menos te conozco, Micha, porque ya no es la primera vez que trabajamos juntos, yo como tu curador, así que ya conozco más o menos por dónde va tu línea, ¿no? Al menos en lo que es paleta de color, ¿no? Pero lo interesante es que en esta exposición, Micha estaba tratando de mestizar con lo electrónico, ¿no? Con otros soportes que fueran más allá del simple soporte del lienzo con el óleo, ¿no? Entonces ahí Micha ha experimentado con las luces LEDs, con peceritas, con otros efectos, ¿no? Para hacer como una especie de retrato experimental casi, de retrato, de retrato contemporáneo, tratando de meter elementos de tecnología, ¿no? Es un proceso que yo creo que Micha comienza. Se necesita, en realidad, cuando uno trabaja arte contemporáneo, quiere hacer cosas electrónicas, es un proceso bien complejo. Yo estoy ahorita, obviamente, estoy en Berlín, que es el país donde a que se invierte un montón de dinero para hacer ese tipo de propuestas, y obviamente ves cosas bien complejas dentro de esa línea de mezclar tecnología con formatos más rudos, ¿no? Pero es interesante que Micha se haya atrevido con el poco presupuesto y las pocas posibilidades que hay en el Perú para tratar de hacer una exposición de ese tipo, ¿no? Yo creo que es el comienzo de un experimento de Micha que puede ir más allá, ¿no? Mucho más allá. Pero como te digo, tenemos las limitaciones en el Perú de espacios lo suficientemente eh, procedentes como para que uno pueda hacer una instalación electrónica con un montón de pantallas y con reflectores y todos los experimentos que estoy viendo acá, que se hace como si nada en Berlín. Y eso es muy difícil hacerlo en Perú, inclusive en Lima, y mucho más complicado hacerlo en provincia o en región, porque no hay las salas adecuadas para este tipo de experimentos entre lo pictórico y lo tecnológico, ¿no? Yo creo que en el fondo Mitch está continuando un poco la línea que habían empezado algunos artistas en los años 80, eh, pero obviamente en ese camino Micha le agrega una cosa singular, ¿no? Que es la del monero o la persona que tiene esa tradición de iluminar fotografías, que tiene una paleta de color muy singular, ¿no? O sea, la forma en que los iluminadores realizan los fondos, cómo trabajan los rostros. Igual lo que conversaba con Micha es que para esta exposición él también ha querido un poco escaparse del retrato iluminado y ha pintado, digamos, sin un fondo de fotografía. Es decir, ustedes saben, pues, ¿no? Que en el retrato iluminado se escanea una foto, se transfiere a un lienzo y sobre eso se pinta, ¿no? Con la excepción de un trabajo de los Comeoros, este trabajo de Micha, obviamente parte de la fotografía, pero no parte de la transferencia a un lienzo sobre el cual se pinta encima, ¿no? O sea, Micha ha tratado de hacer un retrato tradicional, es decir, un retrato donde no hay la intermediación de la transferencia digital a la tela, ¿no? Entonces, lo que ha tratado de Micha es de que sea un proceso más tradicional de retrato, pero a la vez introduciendo otros elementos que no tienen para nada o no están para nada dentro de la tradición del retrato, ¿no? Del retrato al óleo familiar, ¿no? Entonces es interesante.
eso es interesante en el caso de esta expo de Micha, pero sí, yo creo que es una expo que da para más, o sea, eh, por lo del espacio, ¿no? Como te digo, o sea, en espacios más adecuados, Micha ha podido experimentar más, ¿no? Pero igual, está bien como creo un primer paso en esta cuestión de aliar lo tecnológico con el formato tradicional, ¿no? De tratar de hacer como una instalación, ¿no? Pero como te digo, esos son procesos bien complejos y en el Perú al menos no hay las salas o los espacios como adecuados para volar al todo o para volar con todo con este tipo de propuestas, ¿no? Igual lo que ha hecho Micha es casi heroico, porque lo ha hecho con un presupuesto ajustado y en un espacio con muchas limitaciones. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo Micha ha tratado de hacer una especie de instalación tecnológica con materiales muy precarios, ¿no? Entonces eso es algo interesante, ¿no? Porque acá en Europa hay mucho dinero para hacer ese tipo de instalaciones, ¿no? Y las instituciones tienen todo lo que tú le pides y los espacios son gigantes, ¿no? Entonces puedes hacer locuras, ¿no? Que obviamente en los espacios chiquititos que tenemos en el Perú no se puede hacer. Quizás el espacio telefónica. El espacio telefónica sí he visto algunas cosas como las que ha querido hacer Micha, de mezclar tecnología con formato analógico, por decirlo de alguna manera, con formato pictórico tradicional. Eh, Más o menos ahí es como uno de los pocos espacios donde se hacen esos experimentos. El arte electrónico es algo muy en pininos en el Perú, ¿no? Y es Claro. interesante que Micha quiera, quiera hacer este mix, ¿no? Entre lo tradicional y lo electrónico o lo tecnológico. Pero como te digo, ¿no? O sea, yo siento que es un comienzo, ¿no? Y obviamente lo ideal sería que Micha pueda encontrar espacios más adecuados para eso, ¿no? Ya sea dentro de Perú o fuera de Perú, ¿no? Yo creo que ahí volaría más. Pero igual, está muy bien lo que podemos ver ahora, está muy bien trabajado, ¿no? O sea, Nietzsche es alguien que cuida mucho la factura de su trabajo, ¿no? Para mí siempre es un placer ver sus obras por su desborde de color, ¿no? Bueno, para algunos es demasiado chicha, Nietzsche es demasiado chicha, demasiado chirriante, no deja espacio en blanco, ¿no? O sea, es barroco, ¿no? Pero yo creo que esa es una característica digamos, del arte popular, regional, de un artista como Micha que mira hacia ese lado, ¿no? Y que hace una práctica desde ese lado. Entonces es interesante lo que se propone, ¿no? Lo que sí, como te digo, es que sería alucinante verlo en un espacio que le dé muchas más facilidades, ¿no? O sea, ver la puesta en escena en un espacio que le dé mucha más, digamos, eh, capacidad para que se luzca lo que él quiere proponer, ¿no? Y que le dé todas las herramientas necesarias para que él haga lo que quiera hacer. Obviamente está limitado por los espacios puesto, pero se puede hacer incluso algo, a partir de esta idea que está teniendo Micha, se puede hacer cosas incluso más arriesgadas, ¿no? Ya a un nivel que podría ser mucho más interesante como arte contemporáneo, ¿no? Ya no solo como arte tradicional o arte popular, ¿no? Esto está en la forma, ¿no? O sea, el primer mestizaje está en la cosa, en los procedimientos, ¿no? En los procedimientos de tradicional tecnológico. Ahí yo veo el primer mestizaje. Y ya de ahí, digamos, la lectura que uno puede hacer de este tema de las raíces, ¿no? De las razas, también está presente, pero yo creo que lo esencial en esta exposición, o sea, el mestizaje principal es lo que está proponiendo Micha entre lo tecnológico y lo tradicional, entre arte popular, arte contemporáneo, ¿no? Está en esa tensión. Y ahí me parece lo interesante, ¿no? Obviamente, claro, temáticamente, si nos vemos al tema de las obras, sí, se trabaja el tema del racismo, el tema del orgullo de la herencia cultural, ¿no? De la identidad, ¿no? Pero para mí, o sea, como lo primero que hay que ver es eso, ¿no? Lo que está intentando hacer Micha con sus formatos, ¿no? Porque obviamente eso lo podía haber hecho en otro formato más tradicional, pero lo interesante es que también está mestizando
entre lo tecnológico y lo tradicional, y eso yo creo que es el aporte de esta muestra, ¿no? Porque yo creo que ya los temas siempre han estado en la chamba de Micha, ¿no? Este tema de la identidad, del mestizaje, a lo largo de todo su trabajo ha estado, ¿no? O sea, no es nuevo, digamos, el tema. Lo que es nueva es la forma. Entonces, sí, yo creo que el tema de la identidad y mestizaje está desde los comienzos del trabajo de Micha, ¿no? Y acá lo nuevo es la forma. Gracias a ti, Chío, gracias a Micha por la invitación y nada, aprecien cuando puedan la obra en vivo. Yo también apenas llegue en diciembre me haré mi vuelta por Huaraz para verla y pensar cómo se puede trabajar en otros espacios, ¿no? Así es.